Ok, entonces vamos a, bueno, a iniciar entonces este semestre de 2 meses, haciendo digo, un breve, creo que como dije ayer, un objetivo bastante ambicioso, tratar de resumir todo un semestre de 4 meses en una clase, ¿verdad? De repaso, pero la idea es tal vez ir por encima, ¿verdad? A veces lo que le hace falta a uno es como recordar escuchar, ¿verdad? De nuevo los términos para, ¿verdad? Para traer esas memorias. Entonces, la idea no es hacer un repaso minucioso, ¿verdad? Donde vamos a ver demostraciones, ni mucho menos, pero ir rápidamente por los temas importantes del curso anterior. Ayer un compañero mencionó, ¿verdad? Algo como el espacio dual, este, y eso lo voy a dejar por fuera, al menos hoy, ¿verdad? Creo que lo más importante es como ir, simplemente con tener una base común. Y los espacios duales pues, no es tan relevante. Vamos a ver más adelante que sí lo vamos a usar. Entonces, en ese momento hacemos un pequeño repaso de qué es, para qué sirve, dónde se utiliza. Y hoy lo que quiero hacer entonces es un muy breve resumen de los temas relevantes que vamos a utilizar en este curso, ¿verdad? En los contenidos de este curso. Entonces, vamos a repasar rápidamente los conceptos de transformaciones lineales, bueno, de espacios vectoriales y de transformaciones lineales. Eh, para eso, y para avanzar un poquito más rápido, no tener que estar escribiendo todo a mano, voy a utilizar las notas que les enseñé ayer, ¿verdad? Que son mías, digamos, yo las escribí. Entonces, vamos a utilizar ese material para ir repasando rápidamente, perdón, los conceptos importantes. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Otra vez, antes de empezar, ayer me llegó un correo de la gente de mediación virtual de que no pudieron habilitar el entorno claro, no coinciden las siglas con el nombre, un enredo. Y entonces no me lo han podido habilitar. Este, Voy a ver qué hago para resolver ese problema. Entonces, de momento, todavía el entorno no está, no, ustedes no lo van a poder ver, ¿verdad? Eh, pero bueno, todavía no hay información importante ahí. Ok, entonces voy a compartirles el documento que vamos a utilizar hoy. O sea, este no es este que está acá. Ok, entonces la idea de hoy es básicamente estudiar estos dos capítulos, ¿verdad? Que se llama espacios vectoriales y el capítulo de transformaciones lineales. Vamos a ver cómo nos va. Voy a apuntar tal vez aquí los temas que repasemos, como el objetivo de la clase, ¿verdad? Entonces, básicamente queremos, bueno, voy a subrayar, ¿verdad? Quiero hablar sobre espacios vectoriales. Vamos a ver, bueno, espero que tengan al menos recuerden un poco del curso anterior. Los espacios vectoriales se caracterizan por la existencia de bases, y ahorita vamos a repasar todo eso, pero en particular, eso define una invariante que se llama la dimensión del espacio. Voy a quitar esto acá. La dimensión del espacio. Ahora, nosotros nos interesa el caso general de espacios vectoriales de cualquier dimensión. Sin embargo, el caso más importante y sobre todo para ustedes que estudian una carrera aplicada a la vida real, es el caso de dimensión finita. En el caso de dimensión finita, entonces tenemos el concepto, bueno, lo tenemos en cualquier dimensión, pero en el caso de dimensión finita, pues las coordenadas sí juegan un papel muy relevante en el estudio de los espacios vectoriales. Entonces, la idea hoy es repasar los conceptos que nos lleven a definir con toda claridad el concepto de coordenadas. De nuevo, en el caso de dimensión finita, este concepto es fundamental porque
nos va a decir que para estudiar cualquier espacio vectorial de dimensión finita, podemos estudiar uno solo. Solo existe un espacio vectorial de cada dimensión, básicamente porque cualquier otro lo podemos reescribir en términos de las coordenadas. Entonces, la idea de hoy es, bueno, repasar todos estos conceptos que nos lleven a entender el concepto, bueno, el concepto de base, claramente, y el concepto de coordenadas. Una vez que intentamos estos dos conceptos bien, pues cuando hablemos de transformaciones lineales, vamos a ver que de nuevo, en el caso particular de espacios vectoriales de dimensión finita, todo se traduce en términos de coordenadas. Y una vez que hablamos de coordenadas, pues todo entonces tiene que ver con producto de matrices. Entonces, si bien cierto, no vamos a hacer un repaso sobre el álgebra matricial, es muy importante tener en cuenta que todos estos conceptos, ¿verdad?, que básicamente es el estudio del álgebra lineal, en el caso particular de dimensión finita, se reduce al entendimiento, a la comprensión de la multiplicación matricial y las propiedades de las matrices, etc. ¿Ok? Entonces, ese básicamente es el plan que tengo para hoy. Entonces, antes de empezar, ¿verdad?, vamos a empezar con el tema de espacios vectoriales, entonces brinquemos a esa sección. Quiero que tal vez ustedes, hacer como un pequeño quiz, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad?, así oral, de qué recuerdan ustedes que es un espacio vectorial. Entonces voy a hacer aquí una pequeña, para tapar esto. Y hablemos un poco, ¿verdad? ¿Qué recuerdan ustedes de qué es un espacio vectorial? Entonces, ¿quién me puede decir, ¿verdad?, qué significa o cuál es la definición de espacio vectorial? O tal vez, inclusive, la definición tal vez es un poco técnica, ¿verdad?, un poco difícil de decir así en palabras, pero al menos díganme algún ejemplo, ¿verdad? Ejemplos. Cuando ustedes escuchan la palabra espacio vectorial, ¿en qué piensan? Díganme ejemplos de espacios vectoriales y después a partir de esos ejemplos, pues recordamos fácilmente cuál es la definición de espacio vectorial. Puede ser R2 y R3 o el Ok, conjunto de las funciones. sí, perfecto, ¿verdad? El espacio vectorial el redondo, digamos, de pares ordenados, R3, ¿verdad? El espacio vectorial de tripletas ordenadas, y en general, ¿verdad?, podemos aquí definir el espacio vectorial de n tuplas, ¿verdad? Básicamente, la construcción es la misma. Ahorita repasamos, ¿verdad?, qué significa cada una de estas. ¿Qué más? El conjunto de las sucesiones, o sea, naturales. De las sucesiones. Sucesiones, sí. Ok, el conjunto de las sucesiones, cualquier operador, sucesiones de, no sé, números reales, supongo, ¿verdad? Ok, eso es cierto, ¿verdad? Ese es un espacio vectorial. ¿Qué más? Aquí en el chat, vamos a ver qué pusieron en el chat. En el chat dice, ay, no lo puedo ver. Ay, perdón, ¿qué dice? No es como torpe. Dice estructuras algebraicas. Bueno, eso es un poco ambiguo, no ambiguo, sino poco específico, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con una estructura algebraica? Profe, el de los polinomios de grado n. Ok, el conjunto de los... Cuadrados de tamaño n también, de n por n. Ok, vamos a ver, los polinomios con coeficientes, digamos, en los números reales. Lo voy a escribir así. Lo escribo en palabras, ¿verdad? Estos son los polinomios. Polinomios con coeficientes en R. El compañero dijo algo, ¿verdad?, que es más pequeño que esto, ¿verdad?, porque lo dijo para cierto grado. Y eso también es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial que está contenido dentro de ¿Cómo lo escribo? Voy a escribirlo así, como R de grado n, no sé, menor o igual, algo así. Eso también es un espacio vectorial, ¿verdad?
que está contenido entre este. ¿Qué más dijo? Dijo las matrices. Las matrices, voy a anotar las matrices de esta forma. Digo cuadradas, pero en general, ¿verdad? Los podemos hacer de cualquier dimensión, ¿verdad? N por M, con coeficientes digamos, en los números reales, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo? Vamos a ver aquí en el chat que pusieron. Eso que el chat no lo puedo ver, porque tengo esta pantalla rosada que me tapa todo. Entonces, déjenme ver cómo hago. Bueno, el chat no lo puedo ver, al menos que quite la pantalla rosada. Y entonces, más bien, si alguien escribió aquí en el chat y lo puede decir en voz alta porque no lo puedo leer. También lo puedo ver aquí abajo. Aquí está. Dice, bueno, Adler nos dice cuál es la definición. Ahorita, ok, sí, perfecto, ahí está la definición. Ahorita la revisamos. ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo de espacios vectoriales? Creo que una compañera nos había dicho las funciones, ¿verdad? Eso es también un espacio vectorial. ¿Cómo lo escribo ese? Las funciones. ¿Y por qué no escribo? Denme un segundo. El conjunto de todas las funciones. Aquí sí hay que ser un poco, aquí sí hay que ser un poco más específico. El dominio de las funciones puede ser básicamente cualquier cosa, pero las imágenes, ¿verdad? El conjunto de llegada sí tiene que ser, por ejemplo, los números reales. Entonces, todas las funciones de variable real, por ejemplo, forman un espacio vectorial. ¿Algún otro que se les ocurra, que se les recuerden? No sé, por ejemplo, los números enteros será un espacio vectorial. No, pero los racionales sí, creo. Ok, no, y los racionales sí, ok. ¿Por qué uno sí y el otro no? Los enteros no tienen inversos. Ok, en Z no se puede dividir. Ahora, eso también es cierto en cualquiera, por ejemplo, los polinomios no se pueden dividir. ¿Verdad? Ya ahorita vamos a repasar la definición. Es muy importante, ¿verdad? Ustedes en todos estos ejemplos me dijeron ejemplos básicamente en relación a los números reales. ¿Okay? Entonces, vea que los números reales aparecen en todos estos ejemplos, ¿verdad? Los números reales, los números reales, los números reales, los números reales. Yo todos estos círculos en verde los pude reemplazado, por ejemplo, con Q, ¿verdad? Yo pude haber puesto entonces el ejemplo de los pares ordenados, las tripletas ordenadas, ¿verdad? Todos las n-tuplas de números racionales. Yo pude haber dado el ejemplo de sucesiones de números racionales, en los polinomios con coeficientes en los números racionales. Yo pude haber reemplazado todos esos ejemplos por Q, por ejemplo. Pero no pude haber reemplazado, por ejemplo, por Z. Ahora, en Z, como dijo la compañera, lo que no existe es inversos multiplicativos. Entonces, en Z no hay inversos multiplicativos, entonces yo no puedo definir digamos, sí se puede definir, ¿verdad? Eso es lo que se llama un módulo. Entonces, en un curso tal vez, bueno, creo que ustedes como en el nuevo programa no van a ver algo más que esto, pero uno sí puede estudiar la estructura de Z2, de Z a la N, sucesiones de números enteros, polinomios con coeficientes en Z, matrices con coeficientes en Z, funciones de variable entera, todo eso se puede estudiar claramente, pero la diferencia es que la estructura que define es muy distinta a la que se obtiene al estudiar estas estructuras respecto de un cuerpo.
Bueno, aquí la palabra, recordemos, es cuerpo, la Q y R son cuerpos. Entonces, ¿qué es un cuerpo? Un cuerpo es un conjunto, ¿verdad? Como los QR, tienen elementos, y lo importante, o la propiedad que las caracteriza, es que tienen dos operaciones, una operación de suma y una operación de producto. No voy a recordar todas sus propiedades, pero digamos que tienen las propiedades usuales que tiene la suma y el producto, ¿verdad? Es conmutativa, es asociativa, cada una de ellas tiene un elemento neutro, ¿verdad? El elemento 0, el elemento 1, y lo importante es, respecto de la operación de producto, que la operación de producto es invertible, ¿verdad? Entonces, en Q o en R, existe la división, ¿verdad? Existe la resta. La resta también existe en Z, pero la operación de producto es invertible. Existe la división por elementos distintos de cero, ¿verdad? El cero no tiene inverso. Entonces, todos estos ejemplos que me acaban de dar y los que acabamos de añadir, los podríamos definir respecto de cualquier cuerpo. Entonces, yo puedo haber reemplazado este R por un Q, lo puedo haber reemplazado por el cuerpo de los números complejos, o cualquier otro cuerpo. Vamos a usar la letra K, o F también. Son letras usuales que se usan para denotar cuerpos. La K es por la palabra cuerpo en alemán, que es corpo. Y F usualmente se usa en inglés, ¿verdad? Porque cuerpo en inglés se dice, bueno, field. Entonces, todos estos ejemplos que ustedes me están dando acá, yo los pude haber dado y nada cambia en absoluto, ¿no? Las propiedades que satisfacen son las mismas, con cualquier otro cuerpo. Entonces, los números complejos, un cuerpo finito, la clausura algebraica de Q, ¿verdad? Cualquier cuerpo yo pude haber escrito acá y obtengo un ejemplo de un espacio vectorial. Lo importante de los cuerpos es que en los cuerpos se puede dividir. Uno diría, bueno, ¿para qué queremos dividir? Y no sé, pensemos en un ejemplo muy sencillo. Si yo quisiera resolver una ecuación lineal, ¿verdad? Como esta, 2x igual a 1, algo bastante sencillo, como esto, pues esta ecuación en cualquier cuerpo, bueno, en cualquier cuerpo de que no sea característica 2, va a tener solución. Entonces, eso va a ser muy importante. Más adelante vamos a ver de nuevo cuando hablemos sobre coordenadas. Las coordenadas, una de las razones de que existan las coordenadas en un espacio vectorial es precisamente porque yo siempre puedo pasar a dividir. Si yo no pudiese hacer esto, entonces el concepto de coordenadas ni siquiera estaría definido. Entonces, es importante que cuando estemos trabajando cuando estemos estudiando álgebra lineal, cuando estemos trabajando sobre espacios vectoriales, siempre hay un cuerpo en el fondo, ¿verdad? Uno está muy acostumbrado a utilizar los números reales, ese es como su cuerpo por defecto, pero existen muchos otros cuerpos, los que, no sé, si a alguien le interesa, por ejemplo, la geometría algebraica, pues los números reales no es el mejor cuerpo para trabajar, por ejemplo. Pero bueno, existen muchos cuerpos y la definición de espacio vectorial depende del cuerpo en el cual estamos trabajando. Ahora sí, veamos sí. Una pregunta. Entonces, digamos, un cuerpo por sí mismo también es espacio vectorial. Ok, sí, ¿verdad? Aquí en este ejemplo, vea que empezamos con las parejas ordenadas, pero claramente... Hubiéramos podido poner R. R, claro, R es un cuerpo, R es un espacio vectorial. Ya vamos a ver que todo cuerpo es un espacio vectorial cuando veamos la definición. Inclusive, aquí algo muy importante, ¿verdad? Cuando definimos, cuando decimos, o cuando vemos un espacio vectorial, es muy importante decir de cuál cuerpo. Por ejemplo, R es un espacio vectorial sobre R.
Pero también es cierto que R es un espacio vectorial sobre Q. Ya vamos a ver qué es lo que quiero decir con este sobre, ¿verdad? Porque, de nuevo, cuando decimos que estamos trabajando en un espacio vectorial, es muy importante saber cuál es el cuerpo en el cual está, respecto de cuál cuerpo es que estamos trabajando. Entonces, un cuerpo siempre es un espacio vectorial sobre sí mismo, pero puede ser un espacio vectorial sobre otro cuerpo. ¿Ok? Entonces, todos estos ejemplos, también, ¿no? Todos estos ejemplos podríamos hacer una columna extra donde decimos R2 es un espacio vectorial sobre Q, R3 es un espacio vectorial sobre Q. Para todos estos ejemplos los dijimos intuitivamente respecto de R, pero también es cierto que son espacios vectoriales sobre Q y sobre otros cuerpos, perdón, sobre Q. Ok, entonces, ya que tenemos a la mano bastantes ejemplos, ¿cuál es la propiedad común que tienen todos esos ejemplos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que define, qué es lo que define un espacio vectorial que todos esos ejemplos comparten entre sí? Entonces, creo que en el chat ya el compañero había hecho una observación, que es que todos estos conjuntos, ¿verdad? En todos estos conjuntos que listamos, existe, de nuevo, una operación de suma y una operación de producto, pero lo que llamamos un producto escalar o un producto por constantes. Entonces, la suma, de nuevo, satisface las propiedades usuales de la suma, ¿verdad? Yo agarro dos elementos de R2 y los puedo sumar. ¿Cómo? Bueno, la forma natural, llamamos coordenada, entrada por entrada. Lo mismo para la R3, para la Rn. Las sucesiones, si usted tiene dos sucesiones, puede sumarlas. Si usted tiene dos polinomios, los puede sumar. Si tiene dos matrices del mismo tamaño, las puede sumar. Si tiene dos funciones de variable real, las puede sumar. Entonces, estos ejemplos que están aquí satisfacen que existe una operación de suma y que esa operación de suma cumple con las propiedades usuales de la suma. Es conmutativa, es asociativa, tiene un elemento neutro, ¿verdad? Existe un cero en todos esos ejemplos, existe alguien que al sumarlo no afecta la suma. Elementos inversos, ¿verdad? Respecto de esta operación de suma, podemos definir la resta. Entonces, en todos estos ejemplos, ¿verdad? En las matrices, existe una matriz cero, existe la matriz inversa aditiva, en las funciones similares, ¿verdad? En todos estos ejemplos existe una operación de suma. Y también existe una forma de multiplicar por constantes, ¿verdad? Si usted tiene una matriz, tiene sentido decir el doble de la matriz. Tiene sentido decir el triple de la matriz. Tiene sentido decir la mitad de la matriz, para multiplicar por un medio. Tiene sentido multiplicar por pi, si estamos respecto a los números reales. Entonces, en todos estos ejemplos que están listados acá, existe un concepto de multiplicación por constantes. Si usted tiene una sucesión de números reales, yo esa sucesión la puedo multiplicar por 3. Yo la puedo dividir por 2. Entonces, existe un concepto de multiplicación escalar. Ese producto, esa multiplicación escalar, también satisface, digamos, las operaciones usuales que usted esperaría de multiplicar, ¿verdad? Entonces, si usted multiplica por 2 y luego por 3, es lo mismo que multiplicar por 6. Si usted multiplica por 2 y luego por 1/3, es lo mismo que multiplicar por 2/3. Entonces, ahorita vemos las propiedades, pero en general, lo que le pedimos a esa multiplicación es que cumpla lo que usted espera que cumpla, ¿verdad? Las propiedades usuales de una multiplicación. Y una propiedad extra es que estas dos operaciones son compatibles. Son compatibles en el sentido de una regla de distributividad, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en los números racionales nada más, ¿verdad? Los números racionales tienen una operación de suma y una operación de producto, y una distribuye respecto de la otra. Bueno, lo mismo esperamos de estas dos operaciones, ¿verdad? Una distribuye respecto de la otra. Entonces, un espacio vectorial, en resumen, ¿qué es? Es un conjunto con dos operaciones, una operación de suma y una operación de producto escalar. La operación de suma debe cumplir las propiedades usuales de la suma, y el producto escalar debería cumplir con las propiedades usuales de un producto, ¿verdad? Ya ahorita vamos a ver cuáles son esas propiedades.
Y tienen que ser compatibles, ¿verdad? Eso es la definición, ¿verdad? A grandes rasgos de qué es un espacio vectorial. Todos estos son ejemplos de espacios vectoriales. Noten que, como dije anteriormente, todo cuerpo, por ejemplo, los números reales, es un espacio vectorial con la suma del cuerpo, la suma usual de los números reales, y con el producto, ¿qué pasó aquí? Y con el producto usual de los números reales. El producto de números reales es un producto escalar, ¿verdad? Y distribuye respecto a la suma. Entonces, todo cuerpo es un espacio vectorial sobre sí mismo, ¿verdad? Cuando yo digo producto, estoy refiriendo al producto de números reales. Ahora, yo puedo restringir ese producto escalar. Si yo tengo números reales, yo podría decir, bueno, los puedo multiplicar únicamente por números racionales. Entonces, cuando considero la multiplicación escalar, únicamente tengo permitido multiplicar por fracciones, ¿verdad? Por números racionales. Eso le da una estructura distinta a el espacio vectorial, ¿verdad? Respecto de, por ejemplo, de Q. Ya vamos a ver más adelante que, por ejemplo, estos dos espacios vectoriales, a pesar de que tienen los mismos elementos, son extremadamente distintos, ¿verdad? R como espacio vectorial sobre R es un conjunto muy sencillo, pero R visto como un espacio vectorial sobre Q es extremadamente complicado. Entonces, es muy importante tener en cuenta sobre cuál cuerpo es que estamos realizando la multiplicación de las constantes, los escalares. Como cuerpo son el mismo, pero como espacios vectoriales son extremadamente distintos. Eso es un tema recurrente en la matemática, ¿verdad? Una estructura, o digamos, no sé, un conjunto, puede tener distintas estructuras algebraicas. Y dependiendo de en cuál estructura estamos analizando ese objeto, pues puede ser muy distinto, ¿verdad? Ese es un ejemplo claro, ¿verdad? Un cuerpo puede tener estructura de espacio vectorial sobre muchos otros cuerpos y son conjuntos, bueno, estructuras completamente distintas. Ok, entonces, bueno, ese es como el repaso flash de la definición de espacio vectorial. Vamos a repasar rápidamente la definición un poquito más, pues, como les diría, más técnica. Rápidamente, ¿verdad? No voy a hacer mucho hincapié, ya lo acabamos de discutir. Entonces, un espacio vectorial es un conjunto, bueno, tal vez, de nuevo, cuando queremos definir un espacio vectorial, tenemos que hacer referencia a el cuerpo en el cual vamos a hacer la multiplicación escalar. Entonces, un espacio vectorial sobre un cuerpo es un conjunto que tiene dos operaciones, una operación de suma y una operación de producto escalar, que usualmente se denota como un punto, que cumple las reglas, digamos, usuales, ¿verdad? La conmutatividad, asociatividad, elemento neutro, elemento inverso. Esto quiere decir que la suma, ¿verdad? No importa el orden de los factores, no importa cómo usted agrupe, cómo ponga paréntesis, no hace falta lo que dice la asociatividad. Existe un elemento neutro que usualmente se denota con el cero, exactamente igual que en Z, que en Q, en R, etc. Es un elemento que no hace nada al operarlo con la operación de suma y se puede restar. Estas son las 4 propiedades básicas que tiene que cumplir esa operación. Esto lo que dice es que el espacio vectorial con esa operación es lo que se llama un grupo aditivo. Es un grupo aditivo, ¿verdad? Cumple con esas cuatro propiedades. Y la operación de producto escalar también cumple con otras 4 propiedades, digamos, usuales, ¿verdad? Entonces, como yo puedo multiplicar por elementos del cuerpo y en el cuerpo existe el elemento neutro, el que se llama, que no solamente nota por 1, entonces multiplicar por 1 una matriz es dejarla igual, multiplicar por 1 una función es dejarla igual, multiplicar por 1 una sucesión es dejarla igual. Entonces, el elemento 1 del cuerpo actúa de forma trivial, no hace nada. Entonces, es un elemento neutro para la multiplicación escalar.
Vean que aquí, ¿verdad? Una cosa es, por ejemplo, 1 por 3 y 1 por una matriz, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, ¿verdad? Esto sería la multiplicación en el cuerpo. Esto sería la multiplicación en el espacio vectorial. Entonces, este elemento 1 es el mismo en ambos, pero está haciendo distintos papeles. Y lo que dice esta propiedad es que actúa de la misma forma en ambos contextos. ¿Verdad? Multiplicar por 1 sigue siendo, digamos, el 1 sigue siendo el elemento neutro respecto de ambas multiplicaciones, ¿verdad? Aquí da 3 y aquí da también la misma matriz. Entonces, para que noten la diferencia, ¿verdad? Este elemento 1 tiene los elementos del cuerpo tienen dos multiplicaciones, la multiplicación propia del cuerpo y la multiplicación que estamos haciendo en el espacio vectorial. Entonces, el elemento neutro es neutro respecto de en ambos contextos. Esto es lo que dije antes, ¿verdad? Multiplicar por 2 y multiplicar por 3 es lo mismo que multiplicar por 6. Entonces, la multiplicación escalar es compatible también en ese sentido, ¿verdad? Duplicar y luego triplicar es lo mismo que sextuplicar, ¿verdad? La compatibilidad, ¿verdad? Una distribuye respecto de la otra, ¿verdad? Yo puedo hacer este por este más este por este, y entonces obtengo la operación usual que yo esperaría de una multiplicación y una suma, y también en otro sentido, ¿verdad? Si yo tengo una constante multiplicando a una suma de matrices, pues es lo mismo que separar la suma, digamos, realizar la operación por separado y sumar. Entonces, esas son las operaciones, digamos, que usted esperaría de esa generalización de una multiplicación. Ok, entonces eso es la definición de lo que es un espacio vectorial y ya vimos muchos ejemplos, ¿verdad? Ya vimos ejemplos, ustedes me los dijeron de qué es un espacio vectorial. Aquí rápidamente puse algunos, ¿verdad? El ejemplo, ¿verdad? El primer ejemplo es darse cuenta que, como dijo el compañero, un cuerpo siempre es un espacio vectorial sobre sí mismo, ¿verdad? Donde el producto escalar es el producto de multiplicación, es la regla de multiplicación usual en ese cuerpo. Entonces, los números reales son un espacio vectorial sobre los números reales. Los números racionales son un espacio vectorial sobre los números racionales. Y aquí está el comentario, ¿verdad? Que, por ejemplo, los números reales también es un espacio vectorial sobre los números racionales. Y bueno, como les dije anteriormente, estos dos espacios pues son diametralmente opuestos, ¿verdad? No se me ocurre un ejemplo más distinto que considerar los números reales sobre sí mismos y los números reales sobre los números racionales. Y bueno, aquí hay más ejemplos, ¿verdad? Que ustedes ya mencionaron, ¿verdad? Las n-tuplas de números, de elementos de K, las matrices con elementos en K, ¿verdad? Todos son ejemplos de espacios vectoriales. Vamos a ver. Bueno, veamos rápidamente este ejemplo. Este es un ejemplo muy importante. Vamos a ver que básicamente este va a ser el prototipo de lo que llamamos un subespacio vectorial. Entonces, si ustedes toman una matriz de cualquier tamaño, aquí el tamaño no es importante, toma una matriz rectangular y considera las soluciones de el conjunto de solución de la ecuación homogénea, ¿verdad? Igualada a 0. Entonces, ustedes toman una matriz cualquiera y resuelven un sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces, el conjunto de esas soluciones es un espacio vectorial. Bueno, estoy seguro que ustedes en algún momento han hecho esta verificación, ¿verdad? Básicamente se reduce a comprobar que la suma de soluciones es solución. Y que si usted multiplica una solución por una constante, sigue siendo una solución. Eso es muy importante, ¿verdad? Para definir un espacio vectorial, tenemos que definir dos operaciones, una operación de suma y una operación de producto escalar. Ahora, estos elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de este conjunto? Son elementos que pertenecen a las n-tuplas. Entonces, en el conjunto de n-tuplas ya existe una suma y un producto escalar. Entonces, lo que yo estoy haciendo es
heredando, pidiendo prestado, esa operación para definir una operación en ese subconjunto de n-tuplas. Y lo que uno verifica es que esa operación pues cumple con las mismas reglas que cumple en el conjunto más grande. Entonces, en ese subconjunto se preservan todas las propiedades, ¿verdad? Distributividad, asociatividad, uno verifica que el elemento neutro pertenece a ese conjunto. Entonces, para verificar que este conjunto es un espacio vectorial, lo único que hace falta es verificar que las operaciones que estamos pidiendo prestadas no se salen del conjunto, ¿verdad? Es decir, la suma de soluciones es solución, y multiplicar una solución por una constante sigue siendo una solución. Y eso va a ser el prototipo de comprobación para verificar que un subconjunto de un espacio vectorial también es un espacio vectorial. Es lo que llamamos un subespacio vectorial. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son los ejemplos, ¿verdad?, típicos de espacios vectoriales. No sé si alguien tiene alguna pregunta en este momento. ¿Ten? Ok, entonces pasemos entonces a repasar qué es un subespacio vectorial. De nuevo, básicamente en todos los campos de la matemática, cuando uno estudia una estructura, en este caso una estructura algebraica, como son los espacios vectoriales, pues siempre es de interés estudiar estructuras más pequeñas, subestructuras, que tienen las mismas propiedades, ¿verdad? Entonces, cuando uno estudia, no sé, grupos, estudia lo que se llaman los subgrupos. Cuando estudia, bueno, en este caso espacios vectoriales, estudia subespacios vectoriales. Cuando estudia conjuntos, estudia subconjuntos. Entonces, siempre está esa noción de subestructura. Entonces, en el caso particular de los espacios vectoriales, un subespacio vectorial, ¿qué es? Es un subconjunto, es algo más pequeño, es algo que está contenido, a sus elementos pertenecen al conjunto grande, ¿verdad? Pero con las operaciones, en este caso, suma y producto escalar, siguen siendo un espacio vectorial, ¿verdad? Si yo restringo la suma a mi subconjunto, la suma de esos elementos sigue siendo un elemento de ese conjunto. Si yo restringo la multiplicación escalar a elementos de ese conjunto, pues sigo obteniendo elementos de ese conjunto. Entonces, respecto de la operación madre, la operación que me está prestando el conjunto grande, yo cumplo las mismas 8 propiedades que acabamos de definir, ¿verdad? Asociatividad, distributividad, ¿verdad? Todo esto se siguen cumpliendo cuando yo únicamente las aplico a elementos de mi subconjunto. Entonces, en este contexto, decimos que tenemos un subespacio vectorial. Y este es el criterio que me dice cómo verificar que algo es un subespacio vectorial, ¿verdad? Estoy seguro que recuerdan este criterio. Si yo tengo un espacio vectorial, ¿verdad? Esto va a ser como mi espacio ambiente, mi espacio madre, y dentro de ese espacio tengo un subconjunto. Entonces, yo en este subconjunto ya tengo una suma y un producto escalar. ¿Cuál? La que me está prestando el espacio ambiente. Entonces, para verificar que U también es un espacio vectorial, no tengo que preguntarle a la suma si es asociativa. No tengo que preguntarle a la suma si es conmutativa. No tengo que preguntarle a la suma, ¿qué más propiedades? Bueno, básicamente esas, ¿verdad? Todas esas propiedades son propiedades que cumple la suma en el espacio ambiente. Entonces, si usted suma dos matrices y la suma de matrices es conmutativa, pues si usted agarra dos matrices que sean triangulares, la suma va a seguir siendo conmutativa. Eso no va a cambiar cuando usted restrinja a un subconjunto. Entonces, esas propiedades de la suma que usted tiene que verificar para definir un espacio vectorial, no las tiene que verificar si usted se las está pidiendo a alguien que ya lo cumple. Entonces, ¿qué es lo que tengo que verificar? Tengo que verificar únicamente dos cosas. Tengo que verificar que esa suma que estoy pidiendo prestada tiene elemento neutro. ¿Dónde? En el conjunto más pequeño.
¿verdad? Porque, de nuevo, un espacio vectorial tiene una operación de suma que uno de sus principales requisitos es que tenga elemento neutro. Ahora, el elemento neutro de la suma es único, ¿verdad? El elemento 0 no depende de si usted restringe los elementos que va a sumar. El elemento 0 es el 0. Entonces, para que esta suma que usted está pidiendo prestada tenga un elemento neutro, el elemento neutro tiene que pertenecer a ese subconjunto que usted está tomando. Eso no va a poder cambiar. Entonces, una condición que tiene que cumplirse para que esta suma que estamos tomando prestada siga definiendo una estructura de grupo abeliano es que el elemento neutro de esa suma pertenezca al subconjunto que estamos tomando. Entonces, la primera cosa es necesaria, ¿verdad? El elemento neutro tiene que pertenecer a ese subconjunto. Y, bueno, la otra, que es en el mismo espíritu, es que las operaciones que estamos tomando prestadas no se salgan del subconjunto. Entonces, si yo restringo los elementos que voy a sumar, pues la suma debe ser otro elemento de ese subconjunto. Entonces, decimos, la forma tal vez un poco más técnica de decirlo es que la suma tiene que ser cerrada en el conjunto, o en ese subconjunto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo restringo los elementos que voy a sumar, U1 y U2, elementos de U, tiene que cumplirse que la suma de U1 más U2 también pertenezca a ese subconjunto. ¿Verdad? De nuevo, cuando usted suma dos números reales, lo que obtiene es un número real. Bueno, si usted únicamente va a tomar ciertos elementos de R y va a decir una operación en ese subconjunto, pues necesariamente la suma de esos dos elementos tiene que ser otro elemento de ese conjunto. ¿Ok? Entonces, la suma tiene que ser cerrada y por la misma razón, el producto escalar tiene que ser cerrado. ¿Verdad? Si yo multiplico si yo agarro ciertos elementos de mi espacio vectorial y los multiplico por constantes, lo que obtengo ciertamente es un elemento del espacio ambiente. Pero si yo estoy concentrándome en un subconjunto, ese producto debería estar en ese subconjunto. Entonces, ese es lo que se llama el criterio, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Un criterio para verificar que un subconjunto es un subespacio. ¿Ok? Entonces, eso me dice que para verificar que un subconjunto hereda las propiedades estructurales del espacio grande, del espacio ambiente, lo que tengo que verificar es que no viola, ¿verdad? No viola, restringir los elementos que voy a sumar, los elementos que voy a multiplicar, no se salen, no pierde esa información. ¿Ok? ¿No tiene alguna pregunta? Profe, Sí. si yo tomo R como mi espacio vectorial, ¿verdad? Uh-huh. Sobre R, Uh-huh. entonces, digamos, yo podría decir que el subespacio vectorial más pequeño que yo puedo tomar es solo el 0, porque si tomo solo el 0, cumple esas dos propiedades, ¿no? Ok, sí, eso es una muy buena observación y en general, tal vez hagamos una pequeña observación. En los números, ok, cuando consideramos un espacio vectorial, no, un cuerpo, perdón, como espacio vectorial sobre sí mismo, realmente no hay mucha estructura, no hay nada, digamos, no hay nada en el medio, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez un pequeño ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo V, cualquier espacio vectorial, entonces dentro de este espacio vectorial, yo siempre tengo un subespacio vectorial, ¿verdad? Que es el espacio que únicamente contiene el 0, ¿verdad? Entonces, este conjunto, llamémoslo Z por 0. Entonces, Z siempre es un subespacio vectorial de cualquier V. Esto es cierto para cualquier espacio vectorial, ¿verdad? Esto es un subconjunto y apliquemos el criterio para verificar que el criterio, para verificar que este subconjunto es un subespacio, tengo que verificar dos cosas. Tengo que verificar que el elemento neutro de la suma pertenece al subconjunto. Bueno, esto es cierto por definición, ¿verdad? Z contiene a ese elemento. Ese fue el elemento que yo le metí. Entonces, claramente, esto es cierto.
¿verdad? Entonces, una de las propiedades que tengo que verificar para que este subconjunto sea subespacio es esa, ¿verdad? Es que el elemento neutro pertenezca. ¿Cuál es la otra? Tengo que verificar que la suma es cerrada y que el producto escalar es cerrado. Ahora, ambas son fáciles de verificar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que la suma sea cerrada? Si yo agarro dos elementos de este subconjunto y los sumo, tengo que obtener otro elemento de ese subconjunto. Bueno, pero eso es cierto, porque únicamente hay un elemento, que es el 0. Y 0 más 0 es 0. Esto es una propiedad que es consecuencia de las reglas de la suma, ¿verdad? 0 es elemento neutro. Entonces, si yo a 0 le sumo 0, no cambio este 0, ¿verdad? Entonces, el elemento neutro, 0 más 0 es 0. Eso es cierto en cualquier espacio vectorial. Entonces, la suma es cerrada. Si yo agarro un elemento cualquiera de Z y le sumo un elemento cualquiera de Z, obtengo otro elemento cualquiera de Z, un elemento de Z, ¿verdad? Bueno, en este caso es muy sencillo porque solamente hay uno, no hay ninguna escogencia. La multiplicación escalar también es cerrada. Si usted agarra una constante, llamémosla alfa, y la multiplican por 0, una propiedad que es consecuencia de la distributividad del producto escalar respecto de la suma, es que multiplicar una constante por 0 es 0. ¿Verdad? Si no recuerdan esto, pues lo dejo como un ejercicio, pero esto es cierto, ¿verdad? El 0 mata a cualquier constante, básicamente lo que dice, ¿verdad? Si ustedes agarran una matriz, si ustedes agarran la matriz 0 y la multiplican por pi, el resultado da 0, ¿verdad? Entonces, el elemento neutro de la suma es como absorbente respecto de la multiplicación escalar. Entonces, como ejercicio, verifiquen que esto es cierto. Y esto dice precisamente que el producto es cerrado. Si usted agarra un elemento cualquiera de Z y lo multiplica por una constante, obtiene un elemento de Z, ¿verdad? Este elemento. Entonces, esto siempre es un subespacio vectorial. Entonces, el conjunto que contiene únicamente al elemento neutro de la suma siempre es un espacio vectorial y claramente es el más pequeño, ¿verdad? El más pequeño. Siempre está y nunca hay nadie más pequeño. ¿Por qué no hay nadie más pequeño? Sí, porque una de las, digamos, ¿quién podría ser más pequeño? ¿Verdad? En sentido de cantidad de elementos. ¿Quién podría ser más pequeño? Tendría que ser un conjunto sin elementos, el conjunto vacío, ¿verdad? El conjunto vacío no es espacio vectorial. ¿Por qué? Porque no tiene 0. Porque no tiene 0, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? El elemento 0, digamos, el conjunto vacío no es un grupo abeliano, porque una de las propiedades de la suma es que tenga elemento neutro. Y ya ahí estoy diciendo, tiene elemento que cumpla con ciertas propiedades, perfecto, pero tiene un elemento. Entonces, el conjunto vacío nunca es un espacio vectorial. Y en particular, no puede haber nadie más pequeño que este que sea espacio vectorial. Necesariamente tiene que contener el 0. Entonces, si no lo contiene, ya sería el conjunto vacío, y ya el conjunto vacío sabemos que no es espacio vectorial. Ok, entonces el compañero dio una observación muy importante, ¿verdad? Si yo considero los números reales como espacio vectorial sobre los números reales, entonces tengo, digamos, hagamos un dibujo aquí como, digamos, perdón. Entonces, si tomamos, si tomamos el espacio vectorial de R sobre R, tenemos, bueno, también no lo dije, pero vea, el espacio vectorial siempre es un subconjunto de él que cumple con las propiedades de ese subespacio, ¿verdad? Esto es un ejemplo muy tonto, es un ejemplo trivial, ¿verdad? Entonces, el conjunto siempre es, el espacio vectorial siempre es un subespacio vectorial, ¿verdad? Eso es muy tonto. Sí, usualmente se llama el subespacio trivial. Otro espacio trivial que siempre está y que es muy tonto porque no tiene casi nada, ¿verdad? Es el espacio que acabamos de decir, ¿verdad? El espacio nulo también se le conoce como el subespacio trivial. Entonces,
todo espacio vectorial, esto es para todo espacio vectorial, tiene siempre dos subespacios vectoriales. Uno que es lo más grande posible y otro que es lo más pequeño posible. Usualmente cuando uno habla sobre subespacios, pues elimina estas dos posibilidades porque, claro, no se elimina, las saca de consideración porque no hay mucha información como subespacio. Ahora, ¿qué pasa si yo considero V sobre espacio vectorial sobre sí mismo? ¿Cuáles serán sus, me pueden dar un ejemplo? Ejemplo. Existirá un subespacio que no sea trivial. Existirá un subespacio vectorial de R sobre sí mismo que no sea todo R o únicamente elemento neutro. ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, pero en ese caso, si es R el espacio vectorial sobre sí mismo, Q. Ok, vamos a ver qué pasa con Q. Q es un espacio vectorial sobre Q, ¿verdad? Entonces, es una pregunta, ¿verdad? Tenemos a Q, que es un subconjunto de los números reales. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, la pregunta, que es muy válida, es, ¿será Q ¿será Q un subespacio vectorial de R sobre R, ¿verdad? Recuerde que cuando pedimos prestada las operaciones, las pedimos prestadas respecto de la estructura original. Entonces, R es un espacio vectorial sobre R. Entonces, cuando pedimos prestada la suma y el producto escalar, lo hacemos sobre R. Entonces, pregunta, ¿es Q un espacio vectorial de R sobre R? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos un criterio que me dice cómo verificar esto. Es muy fácil, ¿verdad? Tengo que hacer dos cosas. La primera es preguntarme, ¿será que el elemento neutro de la suma, aquí se confunde un poco porque la suma y el producto son sobre R, ¿verdad? O sea, el espacio vectorial es R. Entonces, ¿será cierto que el elemento 0 que pertenece a R, que es el elemento neutro de la suma, pertenece a Q? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Esto no hay nada que hacer, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad? El elemento neutro de R es el elemento neutro de la suma de Q, es el mismo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Voy a poner aquí una flechita para diferenciarlo como suma que como producto. Ok, entonces, el elemento neutro de la suma pertenece al subconjunto. Este es el subconjunto. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Qué más hay que preguntarse? Hay que preguntarse si la suma es cerrada. ¿La suma es cerrada? Sí, ¿verdad? No hay ningún problema. Si usted agarra dos números racionales y los suma, obtiene otro número racional. Entonces, hasta ahí vamos bien. La suma es cerrada. ¿Será el producto escalar cerrado? No, porque ¿No? se toma 1 en Q y agarre raíz de 2 en... Exacto, ¿verdad? Ahí está la diferencia, ¿verdad? El elemento, usted agarra cualquier elemento, ¿verdad? Agarra el elemento, el compañero dijo uno, muy bien, ¿verdad? Agarre este elemento, voy a ponerle también una flechita aquí para diferenciarlo. Este es el elemento como elemento de espacio vectorial que estoy tratando de identificar si lo es o no, ¿verdad? Entonces, y ahora multiplícalo con una constante que pertenezca a los números reales. Entonces, ahora usted agarra el número raíz de 2, ¿verdad? Con un compañero que pertenece a los números reales y los multiplica. Entonces, la constante multiplicada por el elemento 1 no pertenece a los números racionales. Es decir, que la multiplicación de números racionales por elementos del cuerpo, ¿verdad? De elementos del cuerpo, no es cerrada. Entonces ya eso me dice que Q no es, ¿verdad? Entonces la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta es que no. Q no es un subconjunto, pero no es un subespacio visto con la estructura de multiplicación escalar real,
de números reales. Entonces, este es un ejemplo de un subconjunto que no es un subespacio respecto de la estructura que estamos analizando. Nosotros sabemos que Q es un nosotros sabemos que Q es un espacio vectorial, pero respecto de la multiplicación por elementos de Q, no por elementos de R. Entonces, esto es una muy buena pregunta, pero la respuesta es que no me sirve como un ejemplo de lo que les pregunté, ¿verdad? ¿Existirá un subespacio vectorial que no sea o todo R o únicamente el conjunto que contiene el cero? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, o sea, la respuesta es no, porque una vez que se tiene un elemento diferente de cero, puede conseguir todos los múltiplos de ese número. Entonces tiene todo R, y por eso R tiene dimensión 1. Ok, exacto, ¿verdad? Vamos a escribir esa observación. Ahorita definimos el concepto de dimensión, pero aquí va a ser un poco claro, aquí vamos a ver un poquito de ese concepto de dimensión. Entonces, la compañera, ¿qué es lo que dice? Bueno, supongamos que yo tengo un subconjunto, también llamémoslo U, para no confundirlo, para no confundirlo con el espacio ambiente. Supongo que yo tengo un subconjunto de R que no es vacío. Hay un montón, ¿verdad? Subconjuntos de R que no son vacíos. Entonces, eso quiere decir que existe al menos un elemento dentro de ese conjunto, llamémoslo X. Entonces, existe al menos un elemento, ¿qué estoy haciendo? Existe al menos un elemento que no está en ese, que pertenece a ese conjunto. Y, digamos, como estamos haciendo el caso no trivial, supongamos que no es vacío y no es cero. ¿Verdad? Ya sabemos que el cero es un subespacio, entonces estamos buscando otro. Entonces, sabemos que este X además es un número que es distinto de cero. Ahora, estamos trabajando sobre los números reales. Eso quiere decir que este X es un número real, distinto de cero. Y si X es distinto de cero, entonces X tiene un inverso multiplicativo. Y ese elemento multiplicativo pertenece a los números reales. Es un elemento del cuerpo de escalares. Entonces, yo este elemento de este subconjunto lo puedo multiplicar por esta constante, o sea, por este escalar. ¿Verdad? Entonces, 1 entre X multiplicado por X es un elemento ¿de quién? Del espacio vectorial. Estamos suponiendo, ¿verdad? Que esto es un espacio vectorial. Entonces, suponga que U es subespacio vectorial, que no es vacío y que no es cero. Entonces, este elemento pertenece a U. ¿Por qué? Porque la multiplicación por escalares es cerrada. Entonces, yo agarro este elemento, lo multiplico por esta constante, por este escalar, y obtengo un elemento que pertenece a U. Es decir, 1 pertenece a U. Y noten que si ahora esta U, este elemento pertenece a U, entonces, ahora, de nuevo, utilizando que la operación de multiplicación escalar es cerrada, si ustedes agarran cualquier número escalar, cualquier constante, si ustedes agarran cualquier constante, esa constante multiplicada por este elemento de U pertenece a U. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que la operación de producto es cerrada. Bueno, pero ¿quién es esto? Esto es Y. ¿Por qué? Porque el 1 juega el mismo papel de elemento neutro respecto del producto escalar. Eso quiere decir que si usted agarra cualquier elemento de R, ese elemento de R pertenece a U. Esto quiere decir, ¿verdad?, que U es R. Claro, usted agarró cualquier, vamos, claramente U está contenido dentro de R y lo que estamos probando es que R está contenido dentro de U. Entonces, si el más pequeño está dentro del más grande y el más grande está dentro del más pequeño, entonces son iguales. Entonces, esto quiere decir que en los números reales no existen subespacios que no sean triviales. O es este, o es este. No hay intermedios.
la compañera hizo una mención al concepto de dimensión, ¿verdad? La dimensión de R respecto de R, o sea, como espacio sobre sí mismo, es 1. Vamos a ver que las dimensiones, pero primero que todo, digamos, la función dimensión es decreciente. Entonces, si usted agarra algo que es más pequeño, la dimensión tiene que decrecer. Entonces, si la dimensión del grande es 1, la dimensión del pequeño tiene que ser más pequeña. Entonces, las únicas posibilidades es que sea 0, en cuyo caso sería esta, ¿verdad? Más pequeño, o que sea 1, en cuyo caso serían iguales, y por lo tanto tenemos este caso. Entonces, sí, ¿verdad? En R no hay subespacios vectoriales no triviales. Y esta es la razón, ¿verdad? Vamos a ver que después lo vamos a poder parafrasear en términos de dimensiones. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces vamos a... Estos son ejemplos, aquí no voy a hacer no voy a pasar mucho sobre esos ejemplos. Un segundo, dime. Qué linda. Wow. Ok, a ver, no sé si aquí lo puse. Rápidamente, voy a hacer un pequeño ejemplo de algo que no es un espacio, un subespacio vectorial. Entonces, por ejemplo, tal vez, no sé si lo escribí por ahí. Por ejemplo, si tomamos el espacio vectorial de matrices cuadradas, de tamaño n por n, sobre con coeficientes en cualquier cuerpo, ¿verdad? Dentro de este conjunto, yo podría considerar únicamente las matrices invertibles, por ejemplo. Pregunta, ¿será este subconjunto un subespacio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será subespacio vectorial? Tengo el espacio vectorial de las matrices cuadradas y considero algo más pequeño, ¿verdad? Considero únicamente las matrices cuadradas que son invertibles. ¿Será este subconjunto un subespacio? ¿Qué dicen ustedes, sí o no? La matriz 0 no es invertible, ¿verdad? La matriz 0, ¿verdad? La matriz 0 no es invertible. Entonces, Eso quiere decir... ¿ah? Y por lo tanto, entonces esto quiere decir que la respuesta es no, ¿verdad? Aquí tal vez menciono este ejemplo porque, bueno, tal vez antes de mencionar, vea que la suma de matrices invertibles no es cerrada tampoco, ¿verdad? Si ustedes suman dos matrices invertibles, nada les asegura que lo que obtienen es una matriz invertible. Entonces, vea que la suma no es cerrada. Y aquí quiero mencionar que el producto no es invertible, no es tampoco cerrado, ¿verdad? No es cerrado porque si ustedes multiplican por 0, obtienen la matriz 0, que no es invertible. Ahora, ¿por qué quise mencionar este ejemplo? Porque noten que en este subconjunto existen dos operaciones de producto. Un producto, cuando digo invertible, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que las matrices tengan inverso multiplicativo, pero inverso multiplicativo respecto del producto matricial, que es muy distinto al producto de espacio vectorial, ¿verdad? En un espacio vectorial, lo que tenemos son dos operaciones, la suma y el producto escalar, ¿verdad? Multiplicación por elementos del cuerpo. En este conjunto, yo puedo definir, bueno, en general, en V, en conjunto
distintas matrices, yo puedo definir otra multiplicación, que es la multiplicación de matrices. Y esa multiplicación claramente es cerrada, ¿verdad? Si usted multiplica dos matrices cuadradas, obtiene otra matriz cuadrada. Pero no es ese producto el que estoy analizando, ¿verdad? Yo estoy analizando el producto escalar, ¿verdad? El producto escalar no es cerrado. El producto escalar no es cerrado y por lo tanto no es un espacio vectorial. Aquí es importante hacer esa distinción, ¿verdad? Este conjunto tiene dos productos definidos en sus elementos. Un producto entre esos elementos, ¿verdad? Un producto matricial y un producto externo, ¿verdad? Un producto escalar. Y cuando estoy analizando si un subconjunto es un espacio vectorial, lo analizo respecto del producto que lo define o que lo definiría como producto, como espacio vectorial. Entonces, en cualquier caso, ¿verdad? Por cualquiera de estos motivos, la respuesta es que no, y lo menciono para que veamos que hay una diferencia, ¿verdad? Vamos, pueden haber distintas estructuras. Esto es un ejemplo de lo que se llama una K-álgebra. Una K-álgebra es esta es una K-álgebra. Una K-álgebra es un espacio vectorial que además tiene un producto interno, un producto entre sus elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los polinomios, ¿verdad? Los polinomios, usted los puede sumar, usted los puede multiplicar por los constantes, ¿verdad? Los polinomios es un ejemplo de un espacio vectorial, pero usted también puede multiplicar polinomio por polinomio y obtiene otro polinomio. Entonces, los polinomios es lo que se llama una K-álgebra. Las matrices cuadradas es una K-álgebra, ¿verdad? Es un espacio vectorial, pero además usted puede multiplicar sus elementos entre sí, no solamente por constantes. Entonces, mencioné esto para hacer esa diferencia, ¿verdad? Cuando uno verifica que el producto no es cerrado, pues lo que está verificando es el producto escalar, no el producto que la define como K-álgebra, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí hay más ejemplos, como tal vez veamos este otro. Y yo creo que el objetivo mío de terminar el repaso hoy no va a ser productivo. No voy a poder terminar, pero no importa. Veamos este otro ejemplo. Creo que es bastante. Este ejemplo también lo voy a repasar porque, como vamos a ver más adelante, esta es la esencia de todos los ejemplos de subespacios vectoriales en el caso de dimensión finita, ¿verdad? En el caso de dimensión finita, todos los subespacios vectoriales nacen en este contexto, ¿verdad? Noten aquí dos cosas. Estoy diciendo que todos los ejemplos nacen en ese sentido. Ahora, esto lo estoy haciendo para un subconjunto de este espacio vectorial. Ahora, este es un espacio vectorial muy concreto, es el espacio vectorial de n tuplas, y ciertamente hay otros espacios vectoriales que no son este, pero vamos a ver que, ya lo mencioné, cuando veamos el concepto de dimensión, todo, lo voy a escribir acá, es algo muy importante que deberíamos de tener presente desde este momento, todo espacio vectorial todo espacio vectorial, voy a poner aquí entre paréntesis, porque no lo hemos repasado todavía, pero creo que es algo que ustedes deberían de recordar. Todo espacio de dimensión finita todo espacio vectorial de dimensión finita es, y aquí tal vez para ser muy técnicos, es isomorfo, pero voy a hacerlo como si fuera una igualdad, es K la n para un n natural, ¿verdad? Donde n es la dimensión, ¿verdad? Entonces, este ejemplo podría parecer muy concreto a el estudio de subespacios vectoriales de K a n, ¿verdad? De Rn. Sin embargo, todo espacio vectorial, después de que usted le cambie el nombre a sus elementos, es este espacio vectorial.
Entonces, si entendemos cómo calcular, por ejemplo, en este ejemplo, este subespacio vectorial asociado a una matriz, realmente estamos entendiendo todos los ejemplos de subespacios vectoriales de todos los espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces, este es como el teorema fundamental, bueno, uno de los teoremas fundamentales del álgebra lineal, ¿verdad? Todo espacio vectorial es un espacio de tuplas, bueno, al menos en el caso de dimensión finita. Y entender cuáles son los subespacios vectoriales en este ejemplo concreto es suficiente entonces para entender todos los subespacios vectoriales en todos los ejemplos de dimensión finita, ¿verdad? Ok, entonces veamos este ejemplo con cuidado, ¿verdad? Entonces, en la sección anterior vimos que si usted toma una matriz cuadrada, bueno, una matriz de cualquier tamaño, aquí le dice cuadrada, pero de cualquier tamaño, y usted considera todas las columnas, todas las tuplas, que al multiplicarlas por esa matriz da 0. Entonces, eso lo que está haciendo es resolviendo un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Si usted hace X, que estamos buscando acá, le llama, no sé, X, no, aquí llame con X1, X2, X3, X4, pero otra vez más común llamarlo X, Z y W o algo así, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a este subespacio vectorial? Son todas las incógnitas de X, Y, Z, W, que al multiplicarlas por la matriz que usted escogió, da 0. Ahora, tal vez noten aquí que no estoy multiplicando por la matriz original. Aquí me comí un pedazo, ¿verdad? Esta matriz, al hacerle operaciones de fila, es equivalente a esta que estoy escribiendo acá. 2, 3. ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones lineales? ¿Verdad? Usted primero reduce la matriz de coeficientes, ¿verdad? Elimina las posibles dependencias que existan entre sus filas, y entonces ahora tiene un sistema del cual usted puede leer directamente cuál es la solución, ¿verdad? Aquí le dice que, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, multiplican la primera fila por esta columna, esto dice que X1 menos X3 más X4 es 0. Esa es la primera fila. Si ustedes multiplican la segunda fila por la columna, obtendrían que X2 más 2, X3 más 3, X4 es 0. Y note que estas filas multiplicadas por esta columna no dicen nada nuevo. Dicen 0 es igual que 0 y 0 es igual que 0. Entonces, ese es el efecto que tiene la reducción gaussiana, ¿verdad? De este sistema original existen dos filas que no tienen ninguna información, ¿verdad? Estas dos filas, 0 igual 0, es cierto, siempre, ¿verdad? No hay que hacer nada. Entonces, eso quiere decir que yo puedo despejar fácilmente, por ejemplo, la X1 y la X2, ¿verdad? Esas dos variables en términos de la X3 y la X4, que es lo que hice acá, ¿verdad? Yo despejé X1 y X2 en términos de dos parámetros o dos de las incógnitas que tenía originalmente. Entonces, esto quiere decir, una vez que llegó la reducción gaussiana, quiere decir que yo puedo leer directamente cuál es la solución del sistema que define los elementos de ese subespacio vectorial. Entonces, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a ese subespacio vectorial? Serían todas las X1, X2, X3, X4 que cumplen con esta relación. Es decir, X1 tiene que ser X3 más 2X4, eso es lo que escribimos acá. X2 tiene que ser esta combinación de X3 y X4. Y X3 y X4, ¿verdad? Como habían dos filas que no tenían ninguna información respecto a las variables, pues X3 y X4, aquí hay un error, ¿verdad? Este sería X3. Hasta ahorita lo veo. X3 y X4 simplemente son constantes, son parámetros de los cuales dependen la solución. Y ahora noten que utilizando la suma y el producto escalar, es decir, la estructura del espacio vectorial, yo puedo expresar esta solución, este elemento
este elemento de este subespacio vectorial en términos únicamente de esta solución y de esta otra. ¿Verdad? Si ustedes separan esta solución utilizando la suma, que lo que hice fue x3, 2x3, x3, me quedaría esto multiplicado por x3, y utilizo la suma vectorial para separar de lo que depende de x4. Entonces me quedaría este otro elemento que está acá. Entonces, utilizando la suma y el producto escalar, o sea, la estructura de espacio vectorial, yo puedo expresar cualquier elemento. Este X es cualquier elemento de este subespacio. Yo lo puedo expresar como una combinación de únicamente dos soluciones particulares. 1 menos 2, 1, 0 y 2 menos 3, 0, 1 son dos elementos que si yo sustituyo acá, obtengo 0. Entonces, esta es una solución particular y esta es una solución particular, y lo que estoy viendo acá, mediante este proceso de reducción gaussiana, es que cualquier elemento de este espacio vectorial se expresa como una combinación de dos elementos. Entonces, en esta notación, estos corchetes como triangulares, lo que quieren decir es precisamente esto que está aquí arriba, ¿verdad? Son combinaciones, sumas y productos escalares de elementos, de estos dos elementos. Entonces, esto quiere decir, ¿verdad?, que en este caso, este subespacio vectorial, yo lo puedo entender completamente conociendo únicamente dos soluciones particulares a este sistema. Ahora, si ustedes resuelven este sistema tiene infinitas soluciones que dependen de dos parámetros. Bueno, entonces, para entender completamente este subespacio vectorial, lo que tengo que entender es dos soluciones particulares. Entonces, aquí ya vamos viendo un poco ese concepto de dimensión, ¿verdad? Para entender todos los elementos de este subespacio vectorial, únicamente ocupo conocer dos de sus elementos. Cualquier otro elemento de ese espacio vectorial es cierta combinación de esos dos elementos que yo conozco. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Vean que este concepto, de hecho, esta idea la conocemos perfectamente en el caso del espacio de n-tuplas. En el espacio de n-tuplas, cualquier elemento de ese espacio, o sea, cualquier n-tupla, yo siempre la puedo expresar como una combinación de estos elementos. Estos son lo que se llaman los elementos canónicos del espacio vectorial de n-tuplas. ¿Qué son? Son los elementos que tienen un 1 en la iésima posición y 0 en el resto. Entonces, estos elementos canónicos, estas n-tuplas canónicas, me permiten expresar de forma bastante sencilla cualquier elemento de ese espacio vectorial. Si ustedes toman cualquier n-tupla, esta n-tupla usted la puede descomponer utilizando la suma, ¿verdad? Suma, y el producto escalar, ¿verdad? Aquí esta constante A está multiplicando a esta n-tupla, esta constante está multiplicando a esta n-tupla, etcétera. Entonces, utilizando la estructura de espacio vectorial para representar cualquier elemento de V, yo lo puedo hacer utilizando la suma y el producto escalar de estos elementos canónicos o estos elementos básicos. Entonces, este es el concepto básicamente que vamos a generalizar al concepto de base, ¿verdad? Yo, para entender los elementos de un espacio vectorial, por ejemplo, este espacio vectorial en el caso de K igual a R, es infinito, ¿verdad? Es infinito, ¿verdad? Tiene una cantidad infinita de elementos como conjunto. Sin embargo, para entender los elementos de V, utilizando la suma y el producto escalar, pues realmente únicamente ocupo conocer una cantidad finita de elementos, digamos, generadores. Elementos que me producen el espacio vectorial. Yo con esta lista de n elementos, yo puedo generar
Yo puedo escribir todos los elementos del espacio vectorial utilizando únicamente la suma y el producto escalar. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Noten además, aquí esto es importante, noten que yo utilizando estos elementos canónicos, estos elementos básicos, yo puedo expresar cualquier elemento del espacio vectorial, pero además esa forma de hacerlo es única, ¿verdad? No es como que diga, bueno, voy a multiplicar este por 2, este por 3, pero y otro día se me ocurre que no, ahora quiero multiplicar este por -1, este por -3 y obtengo otra expresión. No, utilizando estos elementos, yo puedo expresar cualquier elemento, pero lo puedo hacer de forma única. No hay escogencia en la que yo digo, bueno, no, hoy escojo uno y mañana escojo otro. La forma de expresar un elemento en términos de estos generadores del espacio vectorial es única, ¿verdad? Si yo escojo otra, realmente escogí la misma. Y eso va a ser muy importante, ¿verdad? No hay redundancia en la forma de expresar un elemento en términos de lo que llamamos una base. Vamos a ver cuál es la propiedad que me permite hacer esa afirmación acerca de la unicidad. Bueno, tal vez alguien, antes de que yo la diga, alguien sabe, alguien se recuerda por qué cuando tenemos un conjunto como este, que es, vamos a ver que esto se llama una base, ¿por qué la forma de expresarlo como combinación lineal es única? ¿Qué propiedad, que ahorita la repasamos, qué propiedad de una base me garantiza que las coordenadas sean únicas? La independencia lineal. La independencia lineal, correcto. Ahorita entonces vamos a repasar rápidamente qué significa que un conjunto sea linealmente independiente. Y vamos a ver que esto es lo que me permite hacer esta afirmación acerca de la unicidad. Y eso también va a ser muy importante, ¿verdad? Si hubiesen muchas formas de expresar un mismo elemento utilizando los mismos elementos, pues estamos teniendo una redundancia en nuestro conjunto A, digamos, en nuestro conjunto de generadores, y esa redundancia, al final de cuentas, pues la podemos eliminar. Entonces, repasemos rápidamente qué significa que un conjunto sea linealmente independiente. Vamos a brincar este pedazo. Ok, entonces, independencia lineal. Tal vez voy a hacer lo mismo. Voy a pedir que ustedes me digan qué recuerdan que significa independencia lineal. Este es tal vez uno de los conceptos más importantes en el álgebra lineal y es uno de los conceptos que siento yo que muchas veces queda como que todo el mundo sabe qué es independencia, pero nadie lo puede explicar. Entonces, tratemos con nuestras propias palabras de decir qué significa que un conjunto sea linealmente independiente. Entonces, vamos a tomar un espacio vectorial cualquiera. Entonces, V va a ser un espacio vectorial cualquiera. Piensen en su espacio vectorial favorito y vamos a tomar un subconjunto de V y queremos definir qué significa que sea linealmente independiente. Entonces decimos que el conjunto C es linealmente independiente. Voy a abreviarlo de esta manera. Así que, ¿quién me ayuda a recordar qué significa esto? Si no se puede escribir como combinación lineal de los demás elementos del conjunto, es decir, como multiplicando escalares por otros miembros del conjunto para obtener a este elemento. Ok, entonces vamos a ver si no existe, bueno, lo hacemos. Bueno, están los dos conceptos, ¿verdad? El concepto de linealmente independiente y el concepto de linealmente dependiente. Claramente son antónimos, ¿verdad? Usualmente es más fácil definir la dependencia lineal y después uno lo niega, ¿verdad? Le pone un no al frente y entonces define lo que es
la independencia lineal. Entonces, tal vez como es más fácil, intentemos recordar el concepto de dependencia lineal. Entonces, la compañera ya nos dijo, ¿verdad? Que, digamos, bueno, lo dijo para independencia, pero tratemos de hacerlo para dependencia, creo que es más fácil. ¿Qué significa que un conjunto sea linealmente dependiente? Ahora, si quiere, la compañera repite, o alguien más, ¿qué quiere decir que un conjunto sea linealmente dependiente? Existe digamos, un elemento que se puede expresar como combinación lineal de otros elementos del conjunto, es decir, como... Ajá. Ok, entonces vamos a ver. Si existe un elemento ¿de quién, verdad? Del conjunto que estamos analizando. Entonces existe llamémoslo V, que pertenece a ese conjunto, que yo lo puedo expresar en términos de otros elementos de ese conjunto, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Entonces, si existe un V en ese conjunto, tal que existen otros elementos, llamémosle V1 hasta V, no sé, M, que son también elementos del conjunto, tales que ese V yo lo puedo escribir utilizando la suma y el producto escalar, ¿verdad? En términos de esos elementos que ya dijimos que existían. Entonces, si existen tal que, no sé, llamémosle A1, V1, más A2, V2, ¿verdad? Son los elementos más, más, ¿verdad? Es el más, la suma vectorial, y aquí estoy pudiendo el producto, tal vez usualmente se omite, ¿verdad? Ese producto, pero no importa, AM por VM, ¿verdad? Así. Veamos esto. Para algunas escalares, ¿verdad? A1 hasta AM, que pertenecen ¿a dónde? Que pertenecen al conjunto, digamos, de los números reales, números racionales, al conjunto, al cuerpo. Entonces, la dependencia lineal, esa sí, usualmente se entiende más fácil que la independencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que un conjunto sea linealmente dependiente? Aquí es importante, ¿verdad? Vea que esto necesariamente tiene que ser para elementos VI que sean distintos del que estoy expresando. ¿Verdad? Si no hago esta observación, entonces yo podría escribir que V es igual a 1 por V. Y claramente esto no me está dando ninguna dependencia que no sea trivial, ¿verdad? Todo elemento depende de sí mismo, porque lo puedo multiplicar por la constante 1. Pues claramente tengo que hacer esa salvedad, ¿verdad? Existe un elemento de ese conjunto que se puede expresar en términos de otros elementos de ese conjunto, ¿verdad? Entonces es importante hacer esta salvedad. Sí, ¿verdad? Esa es la definición, bueno, una forma de definir la dependencia lineal, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que un conjunto sea linealmente dependiente? De que existe al menos un elemento de ese conjunto que se puede expresar en términos de otros. Entonces, en términos de la información que tiene el conjunto, pues este elemento yo lo podría, digamos, eliminar de mi conjunto, no sé, base. Yo le llamo, bueno, este elemento lo puedo expresar en términos de otros. Entonces, si yo tengo en una bolsa, en un conjunto todavía más pequeño, yo podría ir metiendo únicamente los elementos que sí ocupo. Entonces, yo podría ir metiendo dentro de este conjunto, yo podría tomar un subconjunto todavía más pequeño que contenga la misma información del punto de vista de espacio vectorial, pero yo podría tomar únicamente el V1 hasta el VM. Con estos elementos yo puedo expresar, bueno, claramente puedo expresar a ellos, pero también puedo expresar a otros, como este elemento V que está por acá. Entonces, en términos de generar, ahorita recordamos qué quiero decir por eso, en términos de conservar la información de los elementos que contiene este conjunto C, pues yo podría ir eliminando de la lista
ciertos elementos porque no los ocupo, ¿verdad? Si yo quiero hablar de este vector, de este elemento V, pues podría hablar sobre la combinación de estos elementos que me generan, que me dan a ese vector, ¿verdad? Yo siempre hago la analogía con la rosa, con los puntos cardinales. Con los puntos cardinales, y usted tiene una dirección, ¿verdad? Norte, este, bueno, con eso, oeste, sur y este, ¿verdad? Algo así. Y usted podría tener más direcciones, ¿verdad? Usted puede tener la dirección noreste, suroeste, ¿qué sería aquí? Sureste, noreste, y después, si ya quiere ser mucho más, puede tener aquí ¿cómo es? Noreste, etcétera, ¿no? Pero, ¿verdad? ¿Para qué ocupa tantas direcciones si usted básicamente solamente ocupa dos, ¿verdad? Solamente ocupa el norte y el oeste. Porque el sur es como el menos norte y el este es el menos el menos oeste. Entonces, con norte y con oeste, usted recupera, por ejemplo, el sur y el este. Ahora, no sé, el noroeste y también es una combinación, ¿verdad? Es como camine 100 metros al oeste y 100 metros al norte, y eso le da la dirección noroeste. Entonces, en términos de información, usted no ocupa una brújula o un GPS que tenga todas las posibles combinaciones de los puntos cardinales. Con dos direcciones básicas, usted puede generar cualquier dirección en el plano, ¿verdad? En el piso, en el plano. Entonces, si usted podría ir quitando direcciones que usted las puede obtener de otra forma, ¿verdad? Entonces, la dirección noroeste es como 100, camine una vez en la dirección norte y luego camine una vez en la dirección oeste. Va a llegar exactamente al mismo lugar. Entonces, ¿para qué va a meter en su bolsa de direcciones la dirección noroeste si usted la puede expresar en términos de otras dos más sencillas, ¿no? Básicas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de idea es la que queremos eliminar, ¿verdad? Queremos eliminar dependencia. La dirección noroeste depende del norte y del oeste, nada más. Entonces, ¿para qué la va a meter en su lista de direcciones si usted la puede obtener de otra forma? Y esa básicamente es la idea, ¿verdad? Eliminar dependencia lineal. Aquí cuando hablamos de linealidad, pues nos referimos a las operaciones del espacio vectorial, ¿verdad? Que es una suma y el producto escalar. Okay, entonces, decimos que un conjunto es linealmente dependiente si existe un elemento de ese conjunto que se puede expresar en términos de otros elementos de ese conjunto. Entonces, ¿qué sería linealmente independiente? Un conjunto es linealmente independiente si esto no se puede hacer, ¿verdad? Si no existe ningún elemento del conjunto que se pueda expresar en términos de otros elementos del conjunto. Entonces, esa es la forma, no sé, coloquial de definir el concepto de dependencia y de independencia lineal. ¿No sé si tienen alguna pregunta? Veamos rápidamente, porque me voy a brincar un poco estos ejemplos, ya van a ser las 11. Quiero ver dónde es que está. Aquí, ¿verdad? Entonces, la forma tal vez un poco más común de ver el concepto de independencia y dependencia lineal es hacer una referencia a las, cuando dijimos, lo que voy a borrar, ¿verdad? Pero voy a dar aquí, ¿verdad? Esto dice, tal vez voy a recuperar un poco esto que acaba de decir. Vea que decir que un conjunto es linealmente dependiente, voy a borrar esto, decir que un conjunto es linealmente dependiente, de acuerdo a lo que acabamos de escribir, es la afirmación de que, bueno, dijimos, existe un elemento V que se puede expresar como combinación lineal, ¿verdad? Sumas y productos escalares
de otros elementos de ese mismo conjunto. Ahora, esto tiene la desventaja de que dice que existe uno que se puede hacer en términos de otros. ¿Y cuál es ese que existe? ¿Verdad? Eso va a depender de quién es el conjunto. Entonces, una forma de hacer esta definición un poco más global, en términos de que no hace falta hacer referencia a los elementos concretos de ese conjunto, ¿verdad? De este V, es utilizar de nuevo la estructura de espacio vectorial y pasar este V a restar. Si yo paso este V a restar, ¿qué va a decir esto? Que 0 es igual a, bueno, a 1V1 más a NVM menos ese V que yo escogí. Ahora, esto es un poco más, ¿cómo lo podemos decir? ¿Cuál es la palabra? Es un poco más general, ¿verdad? Porque dice que el elemento neutro de V, se puede expresar como combinación de ciertos elementos de C. Entonces, vamos a utilizar esa forma de definir la dependencia lineal. Entonces, decimos que un conjunto C es linealmente dependiente si el elemento neutro que pertenece a V se puede expresar y aquí voy a poner de forma no trivial, ahorita digo a qué me refiero con esto, como combinación lineal de elementos de C. Es decir, de nuevo, ¿verdad? El elemento 0 se puede expresar como cierta combinación lineal. El término combinación lineal se refiere a sumas y productos escalares, ¿verdad? Entonces van a existir ciertas constantes y ciertos elementos. Aquí voy a dejarlo hasta VM, como hicimos antes, donde algún A sub I es distinto de la constante 0. Note que en esta forma anterior que hicimos acá, la última constante que acompaña a uno de los elementos de C es 1. Bueno, menos 1, porque lo vas a restar. Eso quiere decir que en la expresión que me permite expresar a 0, el elemento neutro del espacio vectorial, como combinación lineal de estos elementos, yo sé que hay uno que al menos no es 0. Entonces, aquí, como no estoy especificando cuál es este V que existe, ¿verdad? Porque ¿verdad? No es único. Como no estoy especificando, simplemente lo que estoy diciendo es que alguno de estos A's no es 0. Note que si alguno no es 0, yo puedo dividir por ese elemento, y entonces de fijo me va a quedar 1 acompañado con el número 1. Si yo sé que el primero no es 1, divido todo por A1, y el primero sería este que está acá, ¿verdad? Entonces, una forma más, digamos, más simétrica de expresar la dependencia lineal es decir que existe una forma no trivial me refiero a esta afirmación que está acá, no trivial de elementos de ese conjunto, ¿verdad? Donde los VI pertenecen a C. Entonces, un conjunto es linealmente dependiente si existe una forma no trivial de expresar el elemento neutro del espacio vectorial como combinación lineal de elementos de C. Noten que si ustedes toman a 1 igual a 0, a 2 igual a 0, etcétera, todas las constantes iguales a 0, pues ciertamente 0 siempre es combinación lineal de cualquier conjunto. Entonces, la afirmación de que no sea la combinación trivial es importante. Entonces, ¿qué significa que un conjunto sea linealmente independiente? Y quiere decir que la única forma de hacer esto es esta. Entonces, un conjunto es linealmente independiente si la única forma de expresar a 0 como combinación lineal de los elementos de ese conjunto es la forma trivial. Que es usualmente la forma en la cual se define la independencia lineal, ¿verdad? Entonces,
Aquí les pongo, ¿verdad?, la forma usual en la cual se expresa la independencia lineal de un conjunto de elementos en un espacio vectorial. Decimos que un conjunto es linealmente dependiente si yo puedo hacer esto de forma no trivial. Y por lo tanto, la independencia trivial es que la única forma de hacerlo sería trivialmente. Entonces, ese es el concepto de independencia lineal. Vamos a ver, ¿no se tiene alguna pregunta? Vamos, ya son las 10:50. La clase de hoy, si no me equivoco, es la clase corta, digamos, la clase de 2 horas. Entonces, ya estamos sobre tiempo. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Me faltó bastante. Yo quería hablar sobre transformaciones lineales y no lo logramos. Ya estamos a un paso de definir el concepto de coordenadas. Y entonces, una vez que hablamos sobre coordenadas, yo creo que sí podemos terminar rápidamente el concepto de, bueno, todo el capítulo de transformaciones lineales. Una vez que entendamos o que recordemos, pero espero que haya sido un repaso y no un curso rápido de álgebra 1, ¿verdad? Espero que todos estos conceptos hayan sido nada más recordar algunas cosas conocidas para compartir. Entonces, el jueves vamos a, ahora sí, terminar, espero, este repaso de álgebra 1. El jueves es la clase larga también, ¿verdad? Entonces, creo que lo peor que puede pasar es que duremos 3 horas hablando de matemática. Para terminar este repaso de álgebra, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Profe, esas notas suyas nos las puedes pasar ahí por el Telegram. Sí, se las puedo pasar, claro que sí. ¿Algo más? Ok, entonces nos vemos el jueves. El grupo de Telegram también, ¿verdad?, que también sirve para hacer consultas, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta sobre la materia, la pueden hacer por allá, por ahí, ¿sí? De hecho, eso le iba a comentar porque no sé en verano cómo funciona, digamos, y creo, no me acuerdo ayer si lo habíamos comentado, como lo de consultas o algo así del espacio. Sí, yo puse tentativamente, digamos, digo tentativamente porque no les pregunté si les servía. Yo puse la hora de consulta todos los días a la 1, si no me equivoco, de 1 a 2 de la 1 a 2 de la tarde, en este mismo link. Yo usualmente no me conecto a menos que me avisen. Entonces, si se van a conectar a la consulta, pues me ponen un mensaje ahí por Telegram: profe, aquí estoy en la sala de espera, o me avisan antes, ¿verdad? Profe, hoy voy a llegar a consulta, porque usualmente no abro la sesión si no sé que van a estar, ¿verdad? Entonces me avisan, me pueden avisar por Telegram, y si no les sirve la hora, si no les sirve la 1, también nos podemos poner de acuerdo a alguna otra hora. Si me dice: profe, tal vez mañana después de, no sé, a las 3 o lo que sea, y entonces si no tengo ningún compromiso o algo pendiente, entonces nos podemos conectar a otra hora. La hora oficial, digamos, es la 1 de la tarde, ¿sí? Gracias, profe. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Ok, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego.